Buen día a todos, es un gusto saludarlos de nuevo. Soy el sacerdote Shui Song-Kan de la secta taoísta de Longmen y Sanfenpai de las montañas de Wudang. Continuamos con el estudio del Tao Te Ching. El día de hoy nos toca estudiar y analizar el poema número 29 y su nombre es Aviso contra la interferencia. Y dice así: existen quienes conquisten el mundo y harán de él lo que coincidan o deseen. Yo trataré de que no tengan éxito, porque el mundo es el navío propiedad de Dios. No puede ser hecho mediante la interferencia humana y sobre todo de aquel que lo corrompe. Aquel que lo sostiene lo pierde, porque algunas cosas se adelantan y otras le siguen. Algunas esparcen calor, algunas esparcen frío. Algunas son fuertes y algunas son débiles. Algunas pueden romperse y algunas pueden caer. He aquí por qué el sabio evita el exceso, evita la extravagancia y evita el orgullo. Bien, recordemos que siempre vamos a comenzar analizando los poemas del Tao Te Ching de manera personal. ¿De acuerdo? El primer enfoque que vamos a tener es de la piel hacia adentro. ¿De acuerdo? Y vamos a empezar desde los aspectos más básicos que están relacionados con nuestra salud, la salud física. En realidad tenemos una máquina maravillosa que es nuestro cuerpo. Este vehículo, que es el menos sutil, que nos da forma y sustancia en este mundo de cosas, pues es nuestra representación de nosotros mismos, es nuestro vehículo y es la materia que nosotros habitamos en este momento y en este lugar. Y es excelente, el cuerpo humano es maravilloso. Solo basta por la mañana abrir los ojos y poder percibir con nuestra vista todos los cientos de colores que hay a nuestro alrededor. Solo falta poner un poco de atención, abrir nuestra atención y escuchar, ¿sí?, los miles de sonidos que podemos percibir, ¿de acuerdo? Y abrimos la boca y empezamos a hacer sonidos, y estos sonidos tienen un significado para nuestra misma humanidad, y entonces nos podemos comunicar. Es increíble, ¿de acuerdo? Y a través de nuestro sistema nervioso podemos percibir, podemos tocar. Bueno, pues esta maravillosa máquina es nuestro cuerpo, resultado de miles y miles de años de evolución. El taoísmo lo considera así. Somos hijos de la naturaleza, y así como nosotros, pues existen 10,000 cosas, 10,000 seres, ¿no? Animales, aves, plantas, en general. Y bueno, como seres humanos, nosotros tenemos que ir acorde a nuestra naturaleza. Nosotros somos un microuniverso dentro de un macrouniverso. Según la filosofía taoísta, estamos hechos a imagen y semejanza del universo. Contamos con la misma materia, estamos hechos de la misma energía y estamos sujetos a sus normas. Recuerden esta parte del Tao Te Ching que dice: el pez se mueve en el agua y el ser humano se mueve en el Tao. Nosotros, dice, el uso del Tao es inagotable e insondiable. O sea, no lo podemos sacar de nosotros, estamos dentro de él, somos parte de él, formamos el universo, ¿sí? Somos creador y creación en una misma forma con diferentes manifestaciones. Viendo las cosas desde este punto de vista, hay una relación muy interesante entre el macro y el microuniverso. Así es, nosotros estamos completamente ligados al universo y lo hacemos a través de las diferentes acciones. Estas acciones las vamos a poder nosotros ejercer a través de nuestros diferentes cuerpos. Es decir, le llamaremos cuerpos a esa dimensión o espacio en el cual nosotros nos podemos manifestar. Ejemplo, nuestro cuerpo físico es el que habita en este espacio físico, ¿de acuerdo? Y nosotros nos podemos mover a través de ese espacio, ¿de acuerdo? Gracias a nuestro cuerpo físico. Tenemos un cuerpo energético, que es nuestro cuerpo bioeléctrico,
que comunica el cerebro. Nosotros pensamos eléctricamente y está conectado al resto del cuerpo a través de esa electricidad. ¿De acuerdo? Llega hacia la piel y se vuelve mucho más sutil y se va dispersando para crear una aura energética que le llamamos el Wei Qi o la energía guardián. Nosotros, consciente e inconscientemente, tenemos movimientos energéticos, ¿de acuerdo? Y entonces eso nos hace participar primero de un cuerpo físico, después de un cuerpo energético. Y luego tenemos la capacidad la capacidad mental, la capacidad de pensar, idear, razonar, almacenar información en nuestra cabeza, es decir, tener memorias. Y bueno, tenemos también un cuerpo mental, ¿de acuerdo? También tenemos la capacidad de sentir, de vivir en un entorno también emocional, ¿de acuerdo? Entonces, eso que nos diferencia de algunas especies inclusive, o nos diferencia de las computadoras o máquinas, es el hecho de experimentar emociones y sentimientos. Entonces, tenemos también un cuerpo emocional. Y así podemos, según nuestra filosofía o idiosincrasia, podemos ir sumando cuerpos. Entonces el ser humano tiene todas estas características y entonces nosotros nos manifestamos y en cada uno de estos cuerpos se encuentra enlazado con el universo. Chuang-Tzu lo explica de una manera muy interesante. ¿Sí? Es acerca de un escrito que se llama Cuando el zapato viene al pie. Y se los explico. Muy bien. Imaginemos que tenemos unos zapatos viejitos, esos zapatitos que tienen 4, 5, 10 años de uso y que ya están muy desgastados. ¿De acuerdo? Pensemos en que de repente nos ponemos esos zapatitos o esas sandalias y sentimos que ya están totalmente adaptados y entonces los percibimos en los primeros pasos y después desaparecen los zapatos y desaparecen los pies. Es decir, utilizamos funcionalmente los pies y los zapatos, pero sin percibirlos. ¿Por qué? Porque se amoldan perfectamente. ¿De acuerdo? La posición del pie y el zapato es tan armoniosa que desaparecen. ¿De acuerdo? Simplemente los utilizamos. Es decir, no ponemos mayor atención, simplemente caminamos por ahí y nos olvidamos del pie y del zapato. De la misma manera, el ser humano, cuando va acorde a su propia naturaleza, eso hace que al mismo tiempo encaje con la naturaleza del universo y entonces la relación entre microuniverso o ser humano y universo se vuelve armoniosa y por lo tanto se vuelve silenciosa, armoniosa y silenciosa, ¿de acuerdo? Nosotros no percibimos ese intercambio energético porque estamos dentro de nuestra naturaleza, justo como cuando el zapato viene al pie. ¿De acuerdo? Ahora pensemos, ¿qué pasa cuando nosotros nos ponemos unos zapatos nuevos o unos zapatos apretados que no son de nuestro número? No ensamblan naturalmente a nuestro pie. Bueno, pues primero cuando nos los ponemos va a ser difícil ponerlos y entonces vamos a estar sintiéndolos a cada paso. No importa qué tan lejos o qué tan corto vayamos, el sentimiento va a estar ahí. La sensación va a estar ahí, cada paso que doy me va a estar doliendo el pie. De la misma manera, cuando nosotros actuamos de manera antinatural en alguno de estos cuerpos que componen nuestro ser, entonces el universo responde, pero responde de manera desarmoniosa. Y entonces se instala como una desarmonía y un malestar. ¿De acuerdo? Bien, para poder diferenciar esto y aclarando esta analogía que extraemos de Chuang-Tzu, podemos entonces entender que es bien fácil comportarse de manera natural, comer de manera natural, dormir el tiempo que necesitamos, ejercitarnos de manera que el cuerpo tenga un buen mantenimiento, mantener nuestras emociones y nuestro corazón en calma, no albergar emociones que sean antinaturales o no aferrarnos a las emociones de tal manera que en futuro nos puedan dañar. Los niños pequeñitos, por ejemplo, de repente sorprendemos a los bebecitos son los perfectos maestros.
De repente el bebé está comiendo tierra y entonces se ha descubierto que cuando comen tierra es porque el bebecito requiere minerales, ¿de acuerdo? Y entonces como un gesto natural se llevan la tierrita a la boca. Los pequeñitos de repente nosotros decimos, ay, es que batallamos mucho para que coma el bebé. Sí, lo que pasa es que pues no tiene hambre. En este momento no tiene hambre, pero nosotros los forzamos hasta que quebramos esa relación natural que tiene consigo mismo y entonces le imponemos esas reglas, ¿no? A veces la porción que le estamos sirviendo a ese bebecito es mucha para su tamaño, para sus necesidades, pero bueno, le ponemos el platón ahí lleno de comida porque nosotros pensamos que es lo que el bebecito necesita y le ponemos esa regla, ¿no? De que no te levantas de la mesa hasta que no te lo termines. Y entonces, pues el bebé termina siendo amaestrado, ¿de acuerdo? Eh, Recuerdo por ahí, en alguna ocasión, una señora desconocida traía a su bebé y había otra persona que parecía que el bebé lo tomaba como una amenaza. Y entonces el bebecito se me abrazó de la pierna y se escondía detrás de mí. Y su mamá se reía porque decía, tampoco lo conoces a él, así que pues te debería de asustar también. Los bebecitos cuando quieren se acercan, te abrazan, te besan. No importa si eres pobre, rico, feo, bonito, blanco, negro, amarillo, eso no importa, porque están sujetos. No hay diferencia entre lo que sienten y lo que hacen. Más bien esa diferencia la empezamos a hacer nosotros poco a poco al amaestrarlos. Discúlpenme que utilice esta palabra, pero bueno, viene muy ad hoc a todo lo que estamos platicando. A veces llega el compadre del pequeñito que lo ve una vez al año y entonces los papás dicen, no, pues dale un abrazo a tu padrino y dale un beso y el niño dice, bueno, pues para mí es un extraño, ¿no? Es un extraño y bueno, lo forzamos a que lo haga porque es el que te compra los regalos, porque es tu padrino, porque es el que te da el dinero, porque es, etcétera. Y entonces empezamos como a vender esa condición y empezamos poco a poquito a interferir, a corromperlos. ¿De acuerdo? A veces sorprendemos a los pequeñitos hablando con extraños, o jugando con animalitos, o jugando con hormigas, o jugando con arañas, y lo hacen de una manera muy natural y obviamente pues no saben que algunos de esos animalitos también pueden ser peligrosos. Pero bueno, podemos observar que no hay una separación entre lo que piensan, dicen, sienten y hacen. El bebé tiende a ser íntegro, ¿de acuerdo? Pero poco a poquito lo vamos corrompiendo. Entonces podemos observar este gesto natural en donde se conectan con un universo a través de sus diferentes manifestaciones y la parte antinatural. Y entonces este poema nos habla de interferir, de interferir. ¿De acuerdo? Nosotros nos alimentamos de una manera inadecuada, llevamos una dieta muy parcial, generamos nuestras propias enfermedades y no estamos conscientes de ellos. Para nosotros es mucho más importante el ser productivo, que la actividad que tengamos nos retribuya económicamente muy bien y entonces nos sobregastamos, llegamos a la fatiga crónica, nos olvidamos de nosotros, nos olvidamos de nuestras relaciones cercanas, de repente volteas y ves que tus hijos ya están más grandes que tú y en un momento pasaron, o de repente una mañana entras al baño y te lavas los dientes y ves y dices, wow, ¿quién es esa persona que está ahí en el espejo toda avejentada, toda lastimada, enferma? Y dice uno, chin, ya, ¿en qué momento pasó todo este tiempo? ¿No? ¿Por qué? Porque perdemos el contacto con nosotros mismos, porque priorizamos aspectos de terceros o de otras situaciones en vez de las propias y de nuestros cercanos, ¿de acuerdo? Y entonces, pues eso habla de la corrupción para con nosotros mismos, ¿de acuerdo? Entonces de aquí dice, existe quienes conquistarán el mundo y harán de él lo que coincidan o deseen. Yo trataré de que no tengan éxito, porque el mundo es navío propiedad de Dios y no puede ser hecho mediante la interferencia humana, sobre todo por aquellos que lo corrompen. ¿De acuerdo? Sí, nosotros tenemos esa facultad, vamos a llamarle así, de hacer lo que nos plazca, comer lo que queramos comer, caminar hacia donde queramos caminar.
pero hay que tener en cuenta que cada acción que nosotros emprendemos impacta el universo y el universo da una respuesta. Cerrando la idea de esta analogía de los diferentes cuerpos y de cómo este microuniverso se relaciona con el macrouniverso, pues bueno, cuando nosotros tenemos esa relación antinatural para con el universo, entonces el universo responde. Aunque se escuche un poco alejado, se escuche un poco cósmico el universo y el microuniverso, es el hecho sencillo de comer de más, comer de menos, no dormir bien, justo como ya les estaba explicando. Y entonces, en términos de salud, primero, cuando hay desarmonía, se instala un malestar, una desarmonía, una desconexión con tu entorno. Ese es lo primero. Ahí es donde te empiezas a enfermar. Segundo, a partir de esa desconexión con el entorno, tus virtudes empiezan a disminuir. De acuerdo a virtudes como la benevolencia, la bondad, la gratitud, la felicidad, se empiezan a desvanecer. La visión, los talentos, las facultades se empiezan a frenecer. ¿Por qué? Porque ya no hay suficiente energía. Primero no hubo energía para tener una conexión sana con el entorno, después esa energía empieza a mermar y entonces empezamos a perder las virtudes y el siguiente paso es empezar a tener problemas o dificultades a nivel emocional. ¿De acuerdo? Ya cuando nuestras emociones ya no tienen pues un centro, que se me facilita, por ejemplo, estar enojado o es más frecuente que me preocupe o me ponga triste, entonces ahí nos habla de que la desarmonía sigue avanzando. Y justo como la medicina tradicional china, que también es un derivado del taoísmo, explica, entonces esas emociones van a empezar a repercutir también directamente en las funciones corporales, como el respirar, el comer, el dormir, las funciones genitourinarias, las funciones sexuales, empiezan a tener variaciones hasta que los sistemas empiezan a corromperse. Ya cuando se empiezan a corromper los sistemas, entonces los tejidos se empiezan a dañar y a partir de los tejidos ya los sentidos y los órganos y vísceras propiamente del cuerpo empiezan a deteriorarse. Y entonces imagínense cuando nosotros vamos al médico porque tenemos ya un problema gástrico, porque tenemos una infección en vías urinarias, porque ya no vemos bien o escuchamos bien. Bueno, pues imagínense todo lo que pasó antes, todo lo que perdimos antes de que llegara esa desarmonía, este gesto de, antinaturalidad hasta llevarme al punto de la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, por eso mi maestro, el maestro Yun Shanzhen, dice, si tú ves a un taoísta enfermo, no le creas. No quiere, que eso quiere decir que no es un buen practicante de taoísmo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tus gestos, tus actos naturales, lo primero que deben de impactar es tu salud. ¿De acuerdo? Entonces dice, porque aquel que lo sostiene, lo pierde. Cuando nosotros tratamos de controlar nuestra naturaleza o controlar la naturaleza en sí, la perdemos. ¿De acuerdo? Dice, otras, porque algunas cosas se adelantan y otras le siguen. Es decir, que estamos sujetos a los ciclos y los ritmos de la naturaleza. Algunas esparcen calor y algunas esparcen frío. Algunas son fuertes y algunas son débiles, algunas pueden romperse y algunas pueden caer. Es decir, que la naturaleza tiene sus propios ritmos, sus propios tiempos, sus propios ciclos, y cuando nosotros interrumpimos esos ciclos, entonces generamos desarmonía, como el ciclo de la digestión, el ciclo del sueño, el ciclo de las cosas. Hablando de la piel hacia afuera, el ciclo de las cosas, todo lo creado en el cielo y la tierra cumplen ciclos. Hay ciclos para iniciar proyectos, hay ciclos para desarrollarlos, hay ciclos donde los proyectos, cosas, relaciones se deterioran y terminan. Y nosotros los seres humanos somos expertos en ser en ese sentido anacrónicos, es decir, no,
Queremos que desde el principio ya el árbol dé frutos, ¿no? O vemos que los frutos están cayendo y no los aprovechamos. O vemos cuando un arbolito ya está seco, ya sin vida, decimos, ching, ¿cómo no lo aproveché? Tan rica fruta que daba, ¿por qué no lo cuidé? Y así pasa con las relaciones. Es muy común que nosotros, es una explicación que constantemente le doy de repente a las personas que se acercan a pedirme algún consejo, a los estudiantes. Les digo, mira, las relaciones, por ejemplo, tienen un ciclo. En un determinado momento nosotros coincidimos con otra persona en gustos, en momentos, en intenciones, en sensaciones, en sentimientos, y entonces se establecen las relaciones amistosas, familiares, las relaciones amorosas, ¿de acuerdo? Pero recordemos que todo está en un constante movimiento, en una constante mutación, y entonces si esas relaciones no, por ejemplo, no se alimentan y no se camina más o menos hacia el mismo horizonte, entonces llega un momentito que cualquier relación empieza a desviarse, a separarse por un aspecto natural, ¿de acuerdo? Recuerden que el ser humano está sujeto a su naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces, por un aspecto natural, empiezan a separarse, y justo donde se empiezan a separar y nosotros tratamos o forzamos de ignorar esos ciclos, es cuando entonces el sufrimiento se empieza a acentuar. ¿De acuerdo? Hay relaciones que penden de un hilito, o diría la maestra Fernanda, hay relaciones que penden de los genitales, es decir, la relación es terrible en todos los sentidos, en lo único que coincidimos a veces es en las cuestiones sexuales, y entonces, pues, ¿qué tanto pueden durar? Y entonces las relaciones se separan, pero vemos con gratitud cuando las relaciones convergen y se generan estas relaciones de coincidencia, y las recibimos muy contentos, muy felices, pero justo cuando estas relaciones se van separando y empiezan a generar dolor por forzarlo, yo veo muy poca gente agradecida que diga, oye, muchas gracias por haberme dedicado este tiempo, esta semana, este mes, estos años o esta vida, muchas gracias, lo disfrutamos muchísimo y es momento de que ahora cada quien tome su camino. Eso hablaría de una gran madurez y una buena nobleza de corazón, sobre todo esa capacidad de poder ver todo el panorama, ¿no? Y no nada más ver la particularidad de ahora estamos juntos, ahora nos lastimamos, ahora ya no coincidimos y ahora adiós. ¿De acuerdo? Y entonces dice, por último, he aquí porque el sabio evita el exceso, evita la extravagancia y evita el orgullo. El exceso es ir más allá de lo que se necesita, ¿de acuerdo? La extravagancia es precisamente, pues, hacer cosas que no son necesarias, pero que finalmente a veces, ante los gustos abotagados, ante la ignorancia hacia nosotros mismos, pues buscamos otros horizontes que cumplan muchas veces necesidades que no tienen que ver con lo que vemos, lo que escuchamos, lo que probamos o lo que sentimos, sino con necesidades que a veces son inherentes a aspectos afectivos y que finalmente nos llevan a tratar de complacer algunos sentidos con la finalidad de llenar esos huequillos o esas necesidades que tenemos por dentro. ¿De acuerdo? Entonces, la tarea o la reflexión que queda de este poema es tratar de ver qué tan natural es mi vida, qué tan armoniosa es la relación conmigo mismo, qué tan armoniosas son las relaciones con los demás, qué tanto interfiero con los demás. Me despido con una historia muy sencilla que se llama El hombre que ayudó a crecer el arroz, y nos habla de esto de la interferencia, y creo que les va a dejar muy buen mensaje. Resulta que una persona muy ansiosa, un campesino que sembraba arroz, ya quería que el arroz estuviera listo para su cosecha. Y obviamente pues estaba fuera del ciclo, es decir, tenía cierto nivel de desarrollo, pero todavía no estaba listo para ser cosechado. Entonces pasaba sus días ansioso, ansioso, hasta que una noche decidió ayudar a crecer el arroz. Y entonces por la noche salió y regresó por la madrugada muy fatigado. Su esposa no se había dado cuenta que se había ido, entonces, pero sí sintió cuando llegó y le dijo, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas?
y estaba muy sonriente. Dice, es que salí a ayudarle a crecer al arroz. Y entonces la esposa nunca había escuchado tal cosa. Y entonces esperó al amanecer y cuando la esposa salió a ver sus arrozales, encontró que todas las plantas de arroz estaban arrancadas. ¿Por qué? Pues porque esta persona pretendía ayudarles a crecer estirando las plantas de arroz. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo de interferencia y creo que es una buena reflexión para todos. Espero sus comentarios, sus preguntas y espero tener eh, pues la respuesta para poder satisfacer las necesidades que surjan de este poema. Así que gracias por observarme, por escucharme y vamos a continuar en el camino del compartir y del vivir el arte del taoísmo. Que pasen un muy buen día.